Ongi etorri, herri irratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva edición de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a compartir, vamos a debatir o vamos al menos a poder disfrutar de minutos de radio hablando sobre un tema que probablemente sea el que mayor actualidad puede generar. Hablamos de que vamos a tener en breve una nueva moneda, el euro, la moneda única europea. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus porqués? ¿Cuáles son sus características? ¿Y hasta qué punto nos va a afectar? De todo ello vamos a charlar, vamos a conversar y vamos a hablar con dos nuevos amigos. Amigos de Radio Popular, amigos de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, están con nosotros en la jornada de hoy como coordinadora del euro en la Kutxa, Carmen Ausán. Bienvenida, Carmen. Buenos días. Y también está con nosotros el responsable de la oficina del euro de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, Javier Pintado. Bienvenido, gracias. Hola, gracias a ti. Qué curioso, ¿verdad? El euro, una moneda cuyo origen, se remonta a varios años atrás y que está prácticamente ya en nuestros bolsillos. Carmen, ¿tú estás impaciente porque llegue el 1 de enero del 2002? Bueno, pues un poco sí, porque ya llevamos, pues nosotros yo concretamente del orden de año y medio pasado, trabajando con este tema. Hubo antes otras personas que estuvieron desde los años 98 ya también en la Kutxa con este tema, pero yo concretamente llevo año y medio. Y sí que estoy impaciente. ¿Supone mucho trabajo? Pues la verdad es que bastante. Para las entidades financieras yo pienso que es un reto importante porque han depositado en nosotros, por decir así. También, por supuesto, hay comercio, es otra de las partes que va a estar muy implicada en este asunto, pero sobre todo las entidades financieras son las encargadas de inyectar como moneda y la moneda y el billete del euro en el territorio. Javier, ¿tú sientes la misma inquietud en tus adentros? Bueno, sí, porque quizá el proceso en el que estamos inmersos ha sido relativamente largo, ¿no? En mi caso concreto, en el de la Cámara en particular, es un proceso en el que estamos inmersos desde finales del año 96. Entonces, claro, ya son bastantes. Y sobre todo de cara, lógicamente, al consumidor, al consumidor y a todo el entramado empresarial, parece que ya se está esperando y decir, bueno, vamos a hacer el cambio de una vez y vamos a resolver todos los problemas que se nos están planteando con la introducción de la moneda única. ¿De dónde viene esta moneda única? ¿Cuáles son los orígenes del euro? Anteriormente también se habló de la palabra ECU, pero se acuñó al final euro. ¿De dónde viene el origen de esta moneda? Yo diría que no solo, el euro es la culminación de un proceso que es muy largo, que viene desde muy atrás. Quizá no somos conscientes de ello. Pues, por ejemplo, por marcar algunos hitos de la construcción europea, porque al final esto es eso, es un culmen para la construcción europea. Empezó allá por el año 1951 con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Estoy hablando del año 51, mucho tiempo atrás. Y a través de ese tiempo, pues ha habido luego en el año 57 lo que se llamaba el Tratado de Roma, que era la formación de la Comunidad, lo que luego se conoció como Comunidad Económica Europea. Luego había otros como en el año 86 la Acta Única, el Tratado de Maastricht del 92 y el Tratado de Ámsterdam del año 97. Han sido diferentes hitos en este largo proceso. Y junto con ello, la parte correspondiente al tema monetario, que también la parte más política en la que distintos países están incorporando a este proyecto. Bueno, sería todo el proceso de construcción económica europea. Lo que pasa es que una de las partes, lógicamente, sería el tema monetario, ¿no? Económico. Exactamente. Dentro de lo económico, la parte monetaria, ya en el año 68 había el informe Werner, que ya se empezaba a abordar este tipo de asuntos. En el año 79 se creó el sistema monetario europeo. Bueno,
fue cuando ya luego posteriormente se empezó a hablar de la introducción de la moneda del ECU, el antecesor del euro. En el 89, ya en el 89, el informe de Loss, que sentó las bases para la aparición del euro, y en el año 93 el Tratado de Maastricht, es decir, cuando se tuvieron en cuenta los diferentes criterios para que los países pudieran acceder a la Unión Monetaria y Europea. Es decir, estamos hablando del Tratado de Maastricht en el año 93, hace mucho tiempo. Es decir, ha sido un proceso largo que al final ha deparado en la introducción de la moneda única, algo que yo creo que tiene que es un proceso relativamente natural. En parte Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier, por supuesto. Y yo quería añadir un poco lo que, al menos a mí me parece interesante cuando leemos en los periódicos, lo que es la diferencia entre la Unión Europea y la Unión Económica Europea. La Unión Europea está formada, y yo me voy a centrar un poco en los países. Ya, si te parece, Urco, vamos a concretar un poco qué países son los que conforman el entorno en los que vamos a manejar el euro. Bueno, pues por distinguir, la Unión Europea está formada por 15 países del entorno europeo. Y de esos 15 países, solamente 13 son los que conforman la Unión 12 son los que conforman la Unión Económica Europea. ¿Qué países se han descolgado de esta zona euro, por decir así? Bueno, pues los países que muchos oyentes recordarán son Reino Unido, Suecia y Dinamarca. Si digo algo mal, Javier, me corrige. No te preocupes. Porque en lo de los países yo pienso que hay personas que piensan, bueno, pues nos podemos mover por toda Europa con el euro. Bueno, pues no. Reino Unido, Suecia y Dinamarca no conforman, no pertenecen a la zona euro. Entonces, ¿por qué motivo? Bueno, pues como ha dicho Javier antes, los criterios de convergencia de Maastricht en un principio cumplieron solamente 11 países. Y hubo dos, como son el Reino Unido y Dinamarca, Reino Unido, sí, y Dinamarca, digo bien, que se autoexcluyeron. Y hubo otro país, Suecia, que no cumplió. Entonces, el 1 de enero del 2001, con posibilidad, porque todo esto es a fecha mayo del 98, o sea, la fecha del examen, por decir así, de los criterios de convergencia fue en mayo del 98. Vamos a decir que cada país de esta Unión Europea, porque tampoco son todos países del viejo continente, tampoco. La Unión Europea dijo, tenemos fecha límite para que todos aprueben el examen. Exactamente. Dos, que son Reino Unido y Dinamarca, dijeron, pues no nos presentamos, y Suecia no lo aprobó. Exactamente. Y entonces quedaron así conformados 12 países, porque Grecia se incorporó el 1 de enero del 2001, o sea, este año. En un principio no pudo cumplir con el examen, y el 1 de enero del 2001 se incorporó, con lo cual somos 12 países. Si quieres, exactamente los enumeramos, o quizás es muy farragoso. Hombre, quizá lo que yo sí efectivamente es bastante, creo yo, interesante el distinguir, porque hay veces que se ven dos tipos de siglas, la UE, la Unión Europea, que son los 15, y luego la UEM, la Unión Económica y Monetaria. Y esta segunda es la que incluye solamente 12 de esos 15 países. ¿Podríamos enumerarlos brevemente, tal vez? Sí, pero estoy aquí: Alemania, sí, Francia, Italia, España, Luxemburgo, Portugal, Bélgica, Holanda, Austria, Irlanda, Finlandia y Grecia. De todas maneras, resulta curioso, por ejemplo, que países avanzados, al menos como Finlandia entra sí, pero Suecia no entra, Dinamarca, también otro país moderno, avanzado, no entra, una potencia como Reino Unido dice que no quiere saber nada. Sí. Esto no es también llamativo, ¿no? Es Reino Unido, ya en las noticias últimas de los periódicos ya estamos leyendo que que han considerado, parece ser que van a reconsiderar de nuevo el poder entrar. Y Dinamarca tiene algún tipo de convenio está cerca de un organismo que parece que para temas de comercio se quiere acercar, pero efectivamente, como tú dices, y la gran ausente es Suiza, que siempre aparece en los mapas como el huequito que... O quizás sería bueno recordar que esta autoexclusión no es por motivos de que no puedan llegar a cumplir
lo estipulado en el Tratado de Maastricht. Porque hablamos de países muy... Sí, efectivamente, en ese aspecto no hay avanzados. problema, sino que es una exclusión por otra serie de motivos, de tipos políticos o incluso de recelo de dejar parte de su, bueno, dejar parte, dejar totalmente su autonomía monetaria en poder de un conglomerado del conjunto del Banco Central Europeo al final, porque todas las decisiones de política monetaria exclusivamente dependen del Banco Central Europeo y los otros bancos nacionales no son nada más que meros transmisores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces la autonomía monetaria la pierden. Pérdida de identidad que igual también Es posible. Hombre, tenemos que recordar también que, por ejemplo, en el caso concreto de Alemania, aunque desde un principio se ha mostrado muy favorable, y bueno, de hecho entró desde el comienzo, pero bueno, el marco alemán es el marco alemán. El marco alemán es el que tiene una fuerza tremenda. Sí, pero igual es una percepción mía que igual también pueden compartir los oyentes, pero en el caso de Alemania no es como que casi la moneda se ha Sí, alrededor de... Sí, efectivamente. Hombre, aquí mandamos nosotros... Bueno, el Reino Unido también tiene mucha importancia y peso económico, ¿eh? Lo que pasa es que el Reino Unido quizá tiene, para mí, no sé, estaré en lo cierto, nunca ha estado integrado totalmente junto con los países del continente europeo, ¿no? Incluso si ves tú la evolución, o sigues la evolución, la trayectoria económica del Reino Unido, si sigues la trayectoria del resto de los países de la UE, pues en el tema de la evolución económica, de los ciclos económicos, no va tanto a la de limón con el resto del continente como a la de limón con Estados Unidos. Es decir, que tiene una serie de diferencias, una serie también, me imagino yo, de recelos, la insularidad, pues a lo mejor eso pesa bastante, ¿no? Y que además que no deja de ser una potencia histórica. Claro, exactamente. Seguimos hablando del euro, de cómo surgió la moneda. El hecho de que tengamos una moneda igual en estos 12 países que mencionábamos, entre ellos probablemente por proximidad, pues cabe mencionar Francia, cabe mencionar Portugal, cabe mencionar Alemania o Bélgica, Holanda, no significa que la equivalencia sea la misma, es decir, no significa que la divisa que tal y como conocemos hoy en día vaya a desaparecer y que si hoy en día la peseta tiene menos poder que el franco francés se vayan a equiparar y igualar. Eso también cabría igual explicar. Sí, el 1 de enero de 1999 fue el día en el que los cambios de las divisas fue cuando se establecieron. Y entonces se dio el valor de cada moneda, el valor que iba a tener correspondiente en euros. Allí fue cuando se fijó, el día en que se fijó que un euro equivalía a 166,386 pesetas. Como vemos, en todos los países hay una tabla en la cual pasa lo mismo con el franco, con la lira, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, en el caso de España, como en el de otros países, lo que sí se ha introducido ahora como cosa importante es que tenemos que manejar céntimos. Entonces, salió la unidad que surgió fue que tenemos que manejar lo que llaman, bueno, nosotros llamamos céntimos, se acuñó el término cent, que 100 cents es igual a un euro. Entonces, a partir de ahora es cuando todo vamos a tener que empezar a manejar con fracciones de céntimos. Pero me parece que no te ibas por ahí tú, ¿no? No, bueno, yo quería decir básicamente, es otro tema que podemos tocar, pero quería decir que el hecho de que hasta ahora una peseta sean aproximadamente 25 francos o sean pues, alrededor de 210 libras irlandesas, pues significa que esa diferencia de moneda, de peso específico, se sigue manteniendo. Es decir, si en Francia por no sé cuánto dinero pues comprar una barra de pan, que no el hecho de que tengamos un euro en Francia y un euro en España significa que con la misma capacidad de euro vamos a poder comprar una barra de pan en Lyon, por ejemplo. No, esa es la pregunta, no. Hombre, las diferencias de precios lógicamente tenderán a reducirse, ¿no? Pero la capacidad adquisitiva también me imagino que con el tiempo tenderá a igualarse, pero que sea igual, bueno, un poco por hacer referencia, en España sucede 3/4 de lo mismo. Estamos en una unión, vamos a decir, económicamente, pues tú miras por diferentes comunidades autónomas y, en primer lugar, los precios no son iguales. No estoy hablando ya, que es una cosa que se suele confundir a veces, los incrementos de los precios, sino el nivel de precios. No es el mismo. Por tanto, la capacidad adquisitiva no es la misma.
si estamos hablando en un marco, vamos, más cerrado como era el nuestro, vamos a decir, va a pasar algo similar con la introducción. Bueno, que dice, ya estamos en la moneda única, es decir, que eso no va a hacer desaparecer. Va a amortiguar las diferencias de los precios, lógicamente, pero yo creo que no los va a hacer desaparecer. Además, porque sería muy caótico y difícil de poder equipararlo, ¿no? La diferencia... No, es que además eso requiere un proceso de convergencia bastante más amplio que el que se hace todo hasta ahora. Bueno, seguimos charlando sobre el euro aquí, en esta sesión habitual de la Sociedad de Estudios Vascos de Uso y Cascuenta. Por cierto, estamos hablando de una moneda, ¿qué tipo de monedas van a ser? Es decir, y me explico correctamente, los billetes van a ser entre 5 euros y 500, que son nada más y nada menos que 83.000 pesetas aproximadamente. Exactamente. Anda, que como se nos quedan nuestros billetes... 83.193 pesetas. Va a tener con cuidado, ¿no? Con ese billete por la calle. Sí. Además que, bueno, yo pienso que son bastantes, ¿no? Porque tenemos de 500 euros, billetes de 500 euros, de 200, de 100, de 50, de 20, de 10 y de 5. O sea que son... Mucha amalgama, mucha diversidad de billetes. Eso es. Bueno, no tanto, son 6 en realidad, en solo. No, son 7. Perdona, 7. Estoy Parece bastante teniendo en cuenta los que tenemos ahora. A mí me parece bastante, sí. Sí, me parece bastante. Aunque bueno, me imagino que el de 500 euros tampoco se utilizará mucho, ¿no? Será un billete... La utilización más normal, desde luego, yo creo que excluirá... Bueno, normalmente los billetes de 200 y 500 euros no creo que circulen demasiado, porque es que el de 200 ya son 33.277 pesetas. El de 100 ya son 16.600, o sea que... puede ser más habitual. Sí, sí, de ahí para abajo puede ser más habitual. Claro. Los dos mayores, desde luego, no creo que corrientemente se utilicen. Lo que es importante destacar es que estos billetes van a circular en los países que hemos comentado, que son iguales, absolutamente iguales en todos los países, por el reverso y por el anverso. Sí que quizá habría que decir que son iguales a anverso y reverso, pero son de diferente tamaño cada uno de ellos. Conforme mayor es el valor del billete, mayor es el billete. Sí, pero lo que quiero decir es que son iguales en todos los países. ¿No tiene ninguna diferencia característica de cada país? No, eso es lo que quería decir, que son iguales, así como con las monedas. Vamos a comentar, a continuación podemos comentar que sí hay una diferencia. Los billetes, y que esto es una pregunta muy habitual, es lo mismo. Un billete en Francia o un billete en Alemania, en Bélgica o en España son absolutamente iguales. Luego, si queréis, podemos hablar de las características de los billetes, que en fin, todavía los billetes no los vamos a tener en nuestras manos, por decir así, las personas de a pie hasta el 1 de enero del 2002, que es la fecha de introducción del euro, pero en principio... A mí sí me parece que un tema bonito es el de los 500 euros, ¿no? Digo, el por qué. ¿De dónde nace el tener un billete de 83.000 pesetas? Es un tanto... Vosotros nos habéis hecho esa pregunta, no habéis comentado como los entendidos y gente que anda todo el día trabajando con este tema, porque cuando menos es de las pocas cosas que yo creo que la gente conoce. Oye, ¿sabes que va a haber un billete que es de no sé cuánto dinero, de 100.000 pesetas, oye, por la calle, etcétera? Es que es cuando menos llamativo, ¿no? Por eso a mí me sorprendió, por eso yo he dicho al principio que en fin, que a mí me parece siete billetes, bueno, pues a uno más de los que hay ahora ya tenemos, ¿no? Entonces quizás es el más llamativo, ¿no? La cantidad. Pues... Javier. Yo no sabría decir tampoco. Me imagino que cuando en su día se planteó el tema del euro y luego se hicieron los pertinentes estudios, pues alguna razón ahora, la verdad, pero yo se sabría decir el por qué ese billete, por ejemplo, de 500 euros. Y como decías tú, Carmen, los billetes van a ser idénticos, iguales en los 12 países de la zona euro. Sin embargo, las monedas no. No, las monedas, si queréis, repasamos cuántas monedas hay. Hay 8 monedas. Y las monedas que vamos a tener son de 2 euros, de 1 euro, de 50 céntimos, de 20 céntimos, de 10 céntimos, de 5 céntimos y de 2 y de 1. Entonces esas monedas van a ser iguales todas las 8 monedas tienen una cara común y luego una cara diseñada por cada país. Y en cada país, pues... Se utilizará la moneda de la cara
correspondiente. De Indistintamente. todas maneras, eso iba a preguntar, es decir, si tú estás en Italia con una moneda euro italiano, para que nos entendamos, moneda se puede utilizar en Irlanda. Aquí lo vamos a comprobar mucho más rápidamente en el sentido de que van a venir muchos franceses a comprar aquí, igual que hasta ahora, y van a entregar sus propios euros. O sea que en las tiendas se van a encontrar con euros que tienen una cara común, como ha dicho Carmen, y las otras diferentes. La gente es consciente de lo que se avecina, de todo esto. Bueno, perdona, yo es que incluso diría algo más en el tema de la cara que es privativa de cada uno de los países. Es que hay países que en esa cara van a tener un solo elemento común en las 8 monedas. Hay otros que a lo mejor tienen 3 monedas con un dibujo, vamos a decir, otras 3 con otro y otras 2 con otro. Hay otras que van a tener, me parece que incluso alguno tiene todas diferentes, ¿no? O sea que va a haber un popurrí, vamos a decir. Lo que pasa es que hay que fijarse lógicamente, bueno, el anverso es común, o sea que no hay ningún problema, pero son válidas cualquiera en cualquiera de los 12 países integrantes. Eso que quede claro, las monedas son todo euros, todas van a ser válidas en los 12 países de la zona euro, y los billetes van a ser todos idénticos, y por lo tanto también hay, pues la lógica nos lleva también a deducir todavía con más claridad que evidentemente también son válidos. Decía que si la gente es consciente de lo que se avecina, o si para nosotros en cambio el cambio no es para tanto. Yo creo que sí, el cambio va a ser importante, sobre todo en el sentido de que, de cara al consumidor hablando, ¿no? De cara a nosotros mismos, vamos, en concreto, de que va a cambiar nuestra escala de referencias. Es decir, ahora tenemos una escala de referencias, sobre todo en el tema de los precios. No sé, una camisa, sabemos que más o menos se puede mover, bueno, ahí es amplio también, ¿no? Pero bueno, pero nos sentamos a gusto y tienes una referencia y sabes cómo está. Sin embargo, al cambiarte al euro, te vas a tener que hacer una nueva referencia, una nueva escala de referencias. Y eso va a ser lo que yo creo que más nos va a costar. Porque luego el manejo en sí de la moneda, yo creo que eso no es... Hombre, siempre te complica un poco más la vida, lógicamente. Siempre que cambiamos pues, nuestros hábitos, eso es para nosotros negativo, ¿no? Pero sobre todo va a ser el otro, la escala de referencias, de valores. Eso es lo que más nos va a costar. De aquello de que hablemos de céntimos y de que la gente esté preocupada porque siempre lo van a redondear hacia arriba, eso también se puede dar. El hecho de que algo te cueste pues 6,83 euros, y en lugar de pagar pues aproximadamente, no lo sé, 1.100 pesetas, pues que digan 1.200, y que redondean así. Bueno, hombre, lo que hay una cosa es bien clara, que la libertad de precios sigue existiendo. Es decir, una camisa que ahora vale 4.000 pesetas, te la pueden hacer la conversión verdaderamente cada uno que hacer, o te pueden poner un precio diferente. Pero eso es el mismo consumidor, en que luego va a premiar o a castigar, me imagino yo, esos redondeos al alza. Es decir, se pueden producir perfectamente además, ¿no? Y de hecho yo me imagino que en algunos casos se producirán. Posiblemente en otros no, e incluso puede haber gente que aproveche para hacerlo al revés. Con lo cual lo que trata de traer es más consumidores. Ya que no tiene por qué ser siempre... Yo vuelvo a insistir. Es que, bueno, los precios son totalmente libres, ¿no? Sí, yo lo que pienso es que, bueno, de todas formas 50 céntimos son 83 pesetas. Entonces, nos pensamos que tenemos que convivir, como antes ha dicho Javier, ponernos una nueva unidad de referencia y desde luego convivir con los céntimos. Entonces, esto de y ahora ya pensar en redondear, pues ya no cabe. Vamos, a mí me parece 50 céntimos, 83 pesetas, pues no vamos a empezar a redondear a la unidad, sino que hay que convivir con los céntimos. Es volver otra vez a una nueva marco de referencia diferente y plantearnos, porque claro, todo el mundo dice, de hecho, bueno, escucho, hemos repartido unas eurocalculadoras, todo el mundo tiene ya sus conversores y tal. Entonces, bueno, ha habido mucho movimiento al respecto, porque claro, tengo que tener la eurocalculadora. Entonces todo el mundo dice, vamos a ver, y 1.000 pesetas, bueno, pues ¿cómo convierto a euros? Pues 1.000 pesetas, la cantidad se divide en 366,386. Esto de memoria, pues muy difícil, hombre, 1.000 pesetas, pues bien, ya lo sabemos, ¿no? Hay unas cantidades de referencia que sí las conoces, pero si vas a empezar o empiezas a ver en el comercio los primeros días, los precios tienen que estar el 1 de enero, tienen que estar obligatoriamente en euros, opcionalmente durante un periodo pueden estar en pesetas, pero en principio tienen que estar en euros.
Entonces, lo primero que va a hacer, empezar a multiplicar por 166, sacar la calculadora en el escaparate para saber cuánto cuesta un par de zapatos. Bueno, pues habrá gente que piensa así, pero yo creo que por muy corto espacio de tiempo. Al final habrá que poner, como repito, ha dicho antes Javier, un punto de referencia, situarnos y a partir de ahí ya irá todo rodado con el tiempo. Ya nos habremos acostumbrado a tener fijados las referencias y a partir de ahí los precios. Evidentemente será así porque al final, como a todo, nos hacemos y te acabas acostumbrando, pero los primeros días, ahora que has dicho aquello de que uno va a un escaparate y se va a encontrar que no sabe muy bien cuánto cuesta aquello y puede coger una calculadora, por poner un lugar donde mucha gente se reúne a comprar, un gran centro comercial donde hay un supermercado grande y donde hay tiendas. Vamos a ver a todo el mundo allí con calculadoras por todos los lados que no sabe qué está comprando. Pues yo pienso El 2 de enero del 2002. Claro, yo pienso que los primeros días se mantendrá, al menos es opcional. Esto bueno, igual Javier del comercio puede decir algo más, pero es opcional el que aparezca el precio en pesetas, por lo menos durante el periodo dual, que luego hablaremos del calendario, en el cual la dualidad de la moneda tienen que convivir las monedas. Son válidas, la peseta, que bueno, luego eso sí a mí nos interesa mucho para que quede claro, porque todo el mundo anda preguntando, entraremos en ese tema, la peseta y el euro convivan, que va a ser hasta el 28 de febrero del 2002. Entonces, por lo menos durante ese tiempo yo pienso que aparecerán las dos referencias, al menos en el comercio, eso pienso. Sí, lo que pasa que yo creo que eso cuanto antes hay que, vamos a decir, sumergirse. Eso es. Y tratar desde un principio de cambiar la escala de referencias, porque si no el proceso se va a alargar mucho para nosotros mismos, vamos. Claro. Yo entiendo personalmente, de mi opinión, que probablemente sea mejor también el hecho de que pues, se pone esta fecha, que es a partir, imaginemos, del 1 de enero del 2002, todo en euros y se acabó y nos olvidamos de la otra moneda. Porque me parece que cuando vas al extranjero también, al final te acabas acostumbrando a esta referencia y luego, cuanto antes te habitúes, antes te vas a... Claro, si pasas 2 meses que sirven las dos monedas, tienes dos referencias, luego es como volver a empezar de cero porque al fin y al cabo luego te quitan tu referencia y te vuelves a quedar cojo. Claro, dices un tema muy interesante porque esa ha sido la polémica y que estás hablando justamente del periodo dual. ¿Qué ha ocurrido en países? En los periodos duales, en el Consejo Europeo, lo que se dijo es que había un margen a elección de cualquier país, que hasta el 28 de febrero del 2002 podían coexistir las dos monedas en los diferentes países, como hemos mencionado antes, de la zona euro. Hay países como Alemania. Alemania para mí es un ejemplo clarísimo. Alemania ha decidido que el 1 de enero del 2002 ya, en principio, no existe el marco alemán. Todo funciona en euros. Bien, otros países... Bien, me está mirando Javier, hay una matización respecto al comercio. Es importante. Pero es importante respecto al comercio, pero respecto a al cambio, por decir así, y la actitud de los ciudadanos, yo pienso que a ellos se les ha hecho un poco lo que denominaban cómo íbamos a hacer el cambio, del 31 al 1, en lo que se llamaba el ISBAN. O sea, cambiamos del 31 nuestro chip de que teníamos pesetas y el 1 pasamos a euros. Bueno, pues los alemanes en esto han sido muy tajantes. Salvo algunas matizaciones que luego Javier quiere comentar, pero lo pongo un poco para entendernos y para que la gente se aclare como ejemplo de que para ellos el 1 de enero funciona el euro exclusivamente y el marco pues lo arrinconamos un poco. Francia, por ejemplo, pues bueno, el periodo dual lo ha fijado hasta una fecha que a mí me pareció muy curiosa, que es el 17 de febrero del 2002. Y España, el 28 de febrero del 2002. Es decir, que cada país ha podido establecer hasta la fecha límite del 28 de febrero como fecha en la cual conviven, o sea, un señor, yo, por ejemplo, voy a ir a comprar una silla, voy a la tienda y yo puedo pagar perfectamente el 28 de febrero con pesetas. Y nadie me puede rechazar en ningún sitio que yo puedo pagar con pesetas hasta el 28, porque es moneda de curso legal. Estamos hablando exclusivamente de efectivo, que luego de los instrumentos bancarios me pregunta Surco, ahí tengo que hablar de otro tema como es de la unidad de cuentas, etcétera, etcétera. Yo que soy una entidad bancaria me gustaría aclarar. Vayamos por partes. Entonces,
¿Por qué, antes de las felicitaciones de Javier, por qué decías que te parece curioso que Francia llegue hasta el 17 de febrero? Bueno, Para que es una fecha un poco... un fin de mes, Sí, porque tampoco conviene empezar ahora, porque tampoco nos importa mucho. Es decir, que Irlanda sea pues el 28 de febrero igual que España, por ejemplo, o que la mayoría han decidido hasta el 28 de febrero, pero hay algunos que han elegido, bueno, Irlanda creo que concretamente no era hasta el 28, hay algunos que han elegido el 9. O sea, unos países raros, pero dices, bueno, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Bueno, pues no nos importa nada. Nosotros si tenemos que ir a Irlanda el día 7 de enero, nos vamos con nuestros euros y tan tranquilos. Las matizaciones, Javier, no son no matizaciones, que parece cuando se dice el tema de Alemania, dice, no sé, de un día para otro se cambia todo. Bueno, sí, se cambia, pero con una matización importante, ¿no? Lo vale textualmente. Según la declaración conjunta de las asociaciones profesionales de fecha de octubre del 98, las empresas aceptarán billetes y monedas en marcos como mínimo hasta el 28 de febrero del 2002. O sea que... sí, pero lo que se pretende es básicamente reducir el periodo de convivencia de las dos monedas, pero que eso no significa que no vayan a ser así. Si le van a pagar bien, se lo van a aceptar también. Entonces, claro, es una matización que es bastante importante. O sea, es importante lo que ellos pretenden, pero también el hecho de que no es un cierre. Seguimos charlando con Carmen Ausán y con Javier Pintado, responsable de la oficina del euro de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, el segundo, y coordinadora del euro de la Cucha, Carmen Ausán. Pongamos ejemplos prácticos. Una barra de pan, por ejemplo, aproximadamente, ¿qué es lo que nos va a poder costar? O una caña, no sé, para que la gente se habitúe. La gente probablemente tenga que pensar ya su salario en euros, las pensiones de la gente mayor, etcétera, 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 Javier. Bueno, sí, lógicamente hay una serie de... Yo tengo algunos ejemplos aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, un café con leche, me parece bien, ¿no? El explicar algo de esto. Algo igual. Sí, pues si tiene un valor de 175 pesetas, pues va a equivaler a 1,05 euros. Un libro sobre 1.600 pesetas equivale a 9,62 euros. Un ordenador, bueno, en esto ya los precios han variado bastante y bajan constantemente, pero siempre es una referencia. Sí, sobre un ordenador de 175.000 pesetas, pues 1.051,77 euros. Ya tengo un ejemplo de la vivienda, pero no lo voy a poner porque dice una vivienda centro urbano, 100 metros cuadrados, 20 millones de pesetas, yo hace mucho tiempo que no la veo aquí. Desde luego en San Sebastián no, pero 20 millones, para hacernos una idea, sí, pues 120.202,42 euros. ¿Sabréis decirme cuántos billetes de 500 euros necesitamos para pagar 20 millones? Así a bote pronto. No tengo la no se pones en un compromiso. Seguimos. Carmen, comentabas tú antes que te interesaba tratar el tema de como entidad financiera, el tema no ya práctico de la gente, público, de cara al día a día, al uso material de la mano, sino al trasfondo económico y monetario que se mueve a través de papel, ¿no? Sí, bueno, pues también de lo que les está ya afectando. Quiero decir que aunque hemos estado hablando de la moneda y del billete, por supuesto, que en efectivo nos vamos a poder manejar hasta el 28 de febrero. Pero la unidad de cuenta, por decir así, en el manejo bancario, el 1 de enero del 2002, ya no existe la peseta. Es decir, todos hemos visto, más o menos en los bancos, hemos tenido una recomendación casi obligatoria a partir del 15 de septiembre, la mayoría, ha habido excepciones, la mayoría ha visto redenominadas, lo hemos llamado así, redenominadas sus cuentas de pesetas a euros. ¿Sí? ¿Esto por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido una recomendación en septiembre? Bien, la obligación era pasar del 31 de diciembre al 1 de enero. Ese es obligatorio, porque el 1 de enero, efectivamente, ahí ya no sirven las pesetas, sirve el euro. Pero lo hemos tenido que adelantar porque han sido las recomendaciones del Banco Central Europeo que no se podía el 31 de diciembre hacer todas las cosas de golpe, porque ahí implica toda la operativa bancaria, no se podía hacer de golpe. Entonces, este ha sido un primer choque, por decir así, de la ciudadanía,
que por cierto se ha comportado para mí ejemplarmente, porque salvo aquellos casos que la gente no ha querido, pues ha avisado a su banco, a su caja de ahorros, en nuestro caso, mire, yo quiero seguir con mi cuenta en pesetas, pero el resto de la gente se ha comportado magníficamente porque, bueno, ha admitido perfectamente que su cuenta hoy le aparezca en euros. Imagino que esos a los que hacías referencia serán los menos, además, ¿no? La gente por lo general se habrá ido acomodando a lo que le viene. Exactamente, porque un poco lo que hemos tratado nosotros de decir, y lo que ha sido, porque para nosotros, como digo, era una recomendación obligatoria prácticamente del Banco Central Europeo, que es el que está dirigiendo toda la introducción del euro en los países. Lo que se dijo es, bueno, usted va a tener la cuenta reconvertida en euros. Bien, el que la tenga el 15 de septiembre o la tenga el 31, pues prácticamente le quedan muy pocos meses, ¿no? Entonces yo pienso que la gente pues lo ha aceptado. Lo único que para nosotros está resultando, más trabajoso, pero consideramos que es muy importante, porque además la gente tiene su derecho a tener los dos precios en pesetas y en euros, es que la información aparece como, pues que tenga, puedo hablar por Cucha, pero estoy viendo que otras entidades bancarias también, aparece el origen de la moneda de la operación, si es en pesetas, aparece, o si es en euros, aparece siempre su contravalor. Quiero decir que en ese sentido, pues, está bastante situado. Quiero decir, aparece su saldo en euros, pero también le ponemos al lado su saldo en pesetas. Entonces, quizás por este motivo la gente no se han presentado demasiadas quejas, porque dice, bueno, pues en fin, hay gente que me dice, mira, a mí los saldos que habéis puesto ahí en euros, como no los miro, entonces dices, bueno, en realidad al final será la imposición. El día que desaparezca efectivamente ese saldo equivalente en pesetas, pues la gente no le quedará más remedio que aceptarse en euro. Mientras tanto, son dos vertientes, ¿no?, que estamos tratando. Una, la de probablemente, o la que más afecta en el día a día a los ciudadanos, aquella de que la dualidad se da desde el 1 de enero del 2002 hasta el 28 de febrero, que en metálico se puede pagar con las dos monedas, tanto en pesetas como en euros, pero esta otra cara de la moneda, nunca mejor dicha esta expresión, en la que desde el punto de vista de la relación financiera de bancos, etcétera, empresas y un etcétera, pues se empieza ya a utilizar esa especie de dualidad para que la gente también se habitúe, ¿no? Y puede ser. Eso es. Y esta dualidad, por supuesto, se mantendrá hasta el 31 de diciembre y, bueno, luego, efectivamente, hay que mantenerla también hasta el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque si el origen de un pago, o sea, el origen es en pesetas, pues tenemos que ponerle también su contravalor en euros. Por lo tanto, cuando antes hacía referencia yo a lo de Alemania, yo es que lo de Alemania lo tengo desde hace mucho tiempo como un referente, aparte del comentario que ha hecho Javier, porque de acuerdo que ha habido que hay que adaptarse, y todas las entidades financieras, pues cuesta mucho el cambiar de un sistema, bueno, me refiero a la entidad financiera no solo porque trabajo en Cucha, sino porque hay que adaptar todos los sistemas. Nosotros llevamos trabajando efectivamente desde los años 97 en todo el sistema informático, todo el sistema, todo lo que conlleva el cambiar, pues desde los cheques va a haber que emitirlos también en euros, etcétera, todo lo que es un cambio, que es muy importante y que ha supuesto muchísimo trabajo y muchísimo coste, pero a lo que iba, aparte de esto, al final uno piensa que ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera hecho de la noche a la mañana? Y ya sé que no se puede hacer, pero al principio, en los orígenes de las discusiones sobre cuándo empezábamos a redenominar las cuentas y si manteníamos un periodo dual hasta el 28 de febrero, había partidarios de que cuanto más cortos fueran los periodos, pues antes acabaríamos con esta historia, entre comillas, ¿no? Porque lo que se está viendo es que claro, luego me gustaría manejar otra fecha también que hay que tener y que luego repasaremos al final el calendario, pero al final todos vamos a ir un poco, pueden llegar a confundir a la gente, pero vamos a ver, pero ahora que estoy con las pesetas, con los euros, ¿hasta cuándo me puede durar esto? O sea, es un poco. Pero que hay esto, ¿vale? Bien claro, también es con independencia de las fechas que se han puesto, los periodos de convivencia de dos monedas, que hemos estado hablando en concreto aquí, que es hasta el 28 de febrero, hay una tendencia en todos los países, y aquí también para acelerar ese proceso. Es decir, lo que se trata, aunque legalmente, vamos a decir, hay un periodo de convivencia de 2 meses, lo que se trata es, en la práctica, de acelerar el proceso de sustitución. Es decir, que cuanto antes desaparezcan las pesetas. Y ahí hay, pues el tema, claro, no se están haciendo nuevas pesetas.
Luego, entonces, las pesetas se están retirando ya desde la circulación, pues porque están desapareciendo en principio. Luego, el tema cajeros automáticos. Ahora la mayor parte de la gente sacamos el dinero a través de los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos, para los primeros días de enero, en una buena parte van a expedir exclusivamente euros. Ya tienes otro, es decir, tú, como consumidor, ¿qué vas a llegar? El 31 de diciembre vas a decir, me voy a guardar medio millón de pesetas. En pesetas, es decir, y que voy a resistir 2 meses con ese medio millón, no. Yo me imagino que la gente pues guardará unas pesetas, que esas pesetas, en cuanto las cambie, cuanto haga unas compras, van a desaparecer. Digo, oye, ahora quiero más. Va a ir a su cajero automático y le van a dar en euros. Automáticamente va a haber una sustitución unos por otros. Y otro tema, que también lo que se está tratando es, por ejemplo, hay campañas para que, por ejemplo, los comerciantes aceleren, es decir, cuando hacen la devolución de los cambios, en lugar de devolver, aunque pueden devolver en pesetas o en euros, hagan la devolución exclusivamente en euros. Con lo cual van a retirar también más pesetas de la circulación. Es decir, que una cosa es lo que legalmente legalmente es el periodo de convivencia, en este caso concreto 2 meses, y luego lo que en la práctica va a hacer. Es decir, hay una tendencia y se está tratando de que ese proceso se acelere. 2 ideas. Hablabas tú de cajeros automáticos y también hablabas de que alguien se va a quedar con cierta cantidad de dinero en pesetas para vivir 2 meses con pesetas todavía. No sé, qué puede darse el caso de alguna persona, no lo sé. O igual no. No, yo lo ponía como ejemplo extremo, que yo creo que no se va a producir. Pero si alguien se queda, por poner un ejemplo, con medio millón de pesetas el 28 de febrero y se lo olvida quitárselo de encima... Yo eso era lo que quería comentar. Vamos a ver, ahí entramos con las hasta cuándo, que es la otra fecha que queríamos señalar. A mí siempre cuando hablo de estos temas me da miedo abrumar a la gente con las fechas, por eso es buena. La otra el tema es que de acuerdo, irán desapareciendo las pesetas, pero si uno tiene casa pesetas, no, y eso yo sí que creo que es un mensaje que debemos nosotros, al menos de las entidades financieras, y más que nada porque no queremos tener colas o un día impresionante el día 2. No sabemos todavía si el día 1 vamos a tener que abrir algunas oficinas. Algunos países sí lo van a hacer. Nosotros todavía está por decidir el Banco de España y las autoridades monetarias del país si... Yo creo que a lo mejor probablemente tendremos que abrir. Pero bien, el día 2 vamos a suponer. No tiene que ir todo el mundo corriendo a retirar la peseta. Usted puede tener perfectamente en casa sus pesetas y el periodo hasta cuánto puede ir a la entidad bancaria a que le recojan las pesetas es el 30 de junio del 2002. Pero si todavía le quedan más pesetas y no quiere ir o quiere ir en el Banco de España, la fecha es ilimitada. O sea, en España no se ha puesto fecha a la límite a que las pesetas le vayan a servir. Por tanto, si alguien tiene pesetas en casa, pues que no se preocupe, que en el mes de diciembre del 2002 o el año que viene, en el 2003, puede ir a depositar sus monedas, eso sí, en el Banco de España. En las entidades financieras solamente hasta el 30 de junio del 2002, solo para retirar moneda de pesetas. Y en el día a día hasta el 28 de febrero que realizábamos y comentábamos anteriormente. Ahí es hasta el 28 de febrero es cuando puedes el día a día de comprar y utilizar. Exactamente. Yo quizá por proximidad y porque muchos de nosotros podemos tener francos, haría la comparación con el hecho de que en Francia el periodo de canje en los bancos comerciales es el mismo que vamos a tener aquí, es decir, hasta el 30 de junio. Sin embargo, a diferencia de España, que como ha dicho Carmen, el canje de billetes y monedas, luego, posterior a esta fecha del 30 de junio, no hay un periodo, es ilimitado. Sin embargo, en Francia, una vez que pase el 30 de junio y vayas al Banco Nacional francés, pues los billetes tienen un periodo de 10 años y para el cambio de monedas 3 años. Es decir, que no en todos los países va a ser igual. Digo, por si acaso alguien se queda con unos francos que piense que no es ilimitado como va a suceder aquí. De todas maneras, eso también da que pensar, ¿no? Muchos han hablado de dinero negro en las últimas fechas, de que la gente ha invertido su dinero. No es que quiera tratar este tema, pero vosotros consideráis que hay gente que, pues eso, que tenía mucho dinero por ahí que tampoco estaba muy controlado y que ha dicho, bueno, pues ahora me compro un no sé qué, ahora un no sé cuál. Eso se ha podido producir. ¿Consideráis que sí? Hombre, se está hablando de que sí. Ahora, yo creo que el que verdaderamente tenía mucho dinero negro tiene suficientes
posibilidades como para que siga siendo negro. Bueno, Hay instrumentos, lo dejamos creo ahí. yo, No vamos a ahondar, siga siendo negro. no vamos a ahondar mucho más en esta materia, pero bueno, es un punto que siempre está ahí y que... Bien, yo comentar que en los temas de blanqueo de dinero, las entidades financieras, nosotros nos regulamos por las órdenes que da el Banco de España al respecto. Entonces, bueno, eso sigue vigente. Las normas que hay de blanqueo de dinero siguen vigentes, y de aquí a fin de año pues todavía el Banco de España puede emitir algunas normas que puedan ser más restrictivas o no, pero desde luego existe legislación. Quiero decir que bueno, que no queda, que el dinero en principio está sujeto en las entidades bancarias al control de las normas, sí, existentes. Lo dejamos ahí, Javier, Carmen, pero sí, antes mencionabas tú, Javier, aquello del cajero automático, que no quería olvidar. Cucha ya empieza a tener todos sus cajeros automáticos con una coma. Eso es novedad, ¿no? Eso es novedad por lo que decía. Una tecla nueva que brilla, que está limpia. Que se escucha. Bien, bueno, como antes hemos comentado, pero desde el año 98 existen en Cucha cuentas en euros. Bien, es verdad que no había muchas, pero había cuentas en euros. Entonces, perdón, desde el año 99. Entonces, ahora lo que hemos ido haciendo es adaptar los cajeros a lo que antes comentaba, que era el tema de los céntimos. Hoy puedes perfectamente ir al cajero y hacer una transferencia de euros. Yo te puedo hacer una transferencia a ti, Urco, a tu cuenta de donde quieras en euros. Entonces, para ello, tengo que teclear la coma. Si tengo que teclear la cantidad, pues 32,43 euros, tengo que dar 32,43 euros. Bien, por excepción, y eso ya es más comentario anecdótico, si son 20 euros, pues tomo 20 y ya el cajero por excepción coge los dos ceros. Parecía que, bueno, tenemos una facilidad al cliente. Y respecto al tema del 1 de enero del 2002, pues adelantaros que Cucha va a tener todos sus cajeros para el día 1 de enero del 2002 va a proporcionar euros, por lo menos de una denominación. En principio nosotros hemos apostado por de entrada dar los de 20 euros, y con posterioridad en los siguientes días pues ya tendremos los siguientes tipos de billetes que vamos a dar de 10 y de 50, porque la mayoría de nuestros cajeros van a tener 3 cajetines. No sé si me explico. Vuelvo a repetir otra vez para que todo quede claro. Hoy en día nuestros cajeros los tenemos que dan billetes de 5.000 y billetes de 2.000. Y luego algunos teníamos de 3 cajetines que podía dar. Bien, ahora van a tener 3 cajetines, incluso alguno va a tener 4, que ya hemos aprovechado para tener, por eso decía que va a haber algún billete más, pues vamos a dar alguno más. Entonces, lo que es seguro es que el primer día de enero van a dar euros. ¿Qué moneda qué billete va a suministrar? Pues los vamos a cargar con billete de 20 euros. Y en los días sucesivos, en muy pocos días, van a tener, además de otras denominaciones, como son de 10 y de 50. ¿Cómo te hace ese cambio? Porque el 31 de diciembre tenéis que pedir pesetas, ¿no? Bien, el 31 de diciembre se supone que a las 0 horas, que eso es un tema de debate y que yo creo que todavía... Es complicado esto, ¿eh? Sí, esto es, por eso digo que son planteamientos y todo es opinable, porque el tema del euro, por eso os había comentado yo que tenemos que ser flexibles, porque estamos viendo que nosotros hemos trazado, al menos desde Cucha, una estrategia de cómo ir haciendo las cosas. Pues el tema de la redenominación, que os decía antes, que bueno, que ha sido un éxito, y entre otros pues la ciudadanía se ha comportado, vamos, a mí me parece que estupendamente, ¿no? Y bueno, hemos puesto también los rincones para asesorar, pero hemos visto que curiosamente la gente ahora de momento no viene con demasiadas preguntas. Nos hemos quedado un poco preocupados en el sentido de que, bueno, ¿cuándo llegarán las preguntas? Porque las preguntas van a llegar. Oiga, que mire, que este talón, que tal, eso tiene que llegar. De momento la gente está, yo no sé si a la expectativa o esperando más a diciembre. Entonces, a la pregunta concreta que me hacías. El 31 de diciembre los cajeros los podemos pasar perfectamente, estamos preparados para que el día 1 a las 0 horas y un segundo nosotros podríamos empezar a emitir euros. De hecho, lo vamos a hacer. Ahora,
la gente de aquí a diciembre, eso os lo puedo contar hoy, pero la gente a lo mejor de aquí a diciembre estamos viendo que dice, bueno, y esa noche si voy a ir a coger un taxi, el taxista está preparado para que yo voy a la cucha, uy, que me falta para tomar una copa en una discoteca, y resulta que el cajero me da un billete de 20 euros. Le doy al taxista, bueno, pues el taxista puede devolver perfectamente pesetas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pero bueno, esto queda en duda y esto va a ser un poco, pues un contraste de ideas que vamos a tener que hacer. A lo mejor algunos tenemos que seguir emitiendo en pesetas, pero en principio pensábamos hacerlo en euros, porque estamos preparados para ello. Va a ser complicada la noche, ¿no? Una pregunta. ¿Todos los cajeros van a emitir ya en euros desde el primer día de... Pues en del 2002? principio nosotros hemos trabajado muy fuerte, porque así eran las indicaciones, de que a partir del 1 de enero se emitieran euros. Hay unas entidades, porque la pregunta era, ¿las entidades van a ser capaces de...? La pregunta que se hacía al Banco Central Europeo, y a la que hemos estado sometidos, es, en los 15 primeros días de enero, esa es un poco la norma, todos los cajeros automáticos deben de pedir euros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que inyectamos euros al mercado. Nosotros somos los que tenemos que inyectar. Si por un lado estamos diciendo, diga usted que les retiramos las pesetas, y lo que hacemos con nuestros cajeros automáticos es seguir emitiendo pesetas, pues es un poco estúpido, ¿no? Exactamente. Entonces, las entidades financieras hagan un esfuerzo por emitir euros. Entonces nosotros hemos hecho ese esfuerzo y estamos en la posibilidad de, porque lo hacemos, con una herramienta informática, lo hacemos por software, es decir, lo vamos a hacer automáticamente, estamos en las condiciones de hacerlo. Ahora, a lo mejor, y en el caso concreto de Guipúzcoa, a lo mejor nos está, todos los cajeros los podemos poner en euros. Se nos está cuestionando últimamente que si vamos a poner, pues no sé, una cantidad mínima, 4 o 5, que den también pesetas. Pero más que nada va a ser un poco pensando en la ciudadanía, en aquella emergencia de alguien pero bueno, esto ya digo que está sometido un poco a debate interno y que de aquí al 31 de diciembre yo pienso que nos dará el comportamiento del ciudadano, nos dará pistas sobre esta decisión. Eso será allá por el 31 de Me diciembre. interesaría, ya que está Javier y tú, Urco, vuestra opinión, porque estamos un poco, como todos podéis observar, esto es una cosa absolutamente que no la hemos pasado a nadie. El otro día preguntaban sobre, ¿conocéis un cambio? Porque claro, imaginaros cómo está caja central en la cucha, pues están absolutamente en estos momentos sobrecargados de trabajo. Entonces preguntaban su estrategia, ¿no? Entonces, Mi opinión, por ejemplo, porque probablemente así tampoco, no sé si es un compromiso no para Javier, pero como para mí no lo es, lo digo tranquilamente, en la misma línea que me mantenía antes, aquello de que pues, si se pone una fecha a partir de ahí todos a sufrir, entre comillas, y a pasar un poco de ese mal trance y a habituarnos, pues aquí idem de idem, es decir, si realmente se empieza ya a tener que emitir billetes y moneda nueva, pues que sea desde el 1 de enero, que todos nos habituemos y que luego pues no voy a decir que sea esto la ley de la selva, pero que la gente se acostumbre, se habitúe, y si tú pagas en euros y te devuelven monedas, pues ya intentarás, monedas digo, pesetas, pues intentarás quitarte esas pesetas luego en el banco o donde fuere, pero yo estoy o defiendo la línea de que se emitan euros. Hombre, yo creo que, como he dicho al principio, además me parece, ¿no? Recordar que lo mejor es sumergirse desde un principio, vamos. Eso es. Echarse a la piscina de cabeza Eso es. y bueno, ya está. Además, el Código de Buenas Prácticas, como ha comentado antes Javier, dice que a los comercios, pues que se procure devolver en euros. Bueno, pero si no tiene, que es una pregunta habitual, bueno, sí, pero si no tengo euros, que a nadie le entre la congoja, bueno, pues si no tiene euros, devolverá pesetas. Pero para eso tenemos el periodo dual. Nos vamos, nos tenemos que ir, que nos hemos largado casi hasta en exceso. Antes estábamos dubitativos de si íbamos a poder charlar y tratar el tema del euro, y el tiempo se nos echa encima. Javier, si son 2 segundos, 2 segundos, ¿no? Bueno, yo creo que sería bueno que Carmen dijera lo de los kits de monedas Sí. disponibles para los consumidores. Sí, la verdad es que se ha pasado el tiempo muy rápido. Yo tenía 2 apuntes que decir. Es que nosotros vamos a dar unos euromonederos, que son euromonederos compuestos por un total de 43 monedas,
que hacen un equivalente de 2.000 pesetas, y eso se va a empezar a repartir en las entidades financieras, concretamente en Cucha, a partir del 15 de diciembre. Es una colección de monedas. Y luego el otro apunte que tenía para dar es que para los comercios, para el pequeño comercio, para facilitar, a partir del 1 de diciembre, hemos preparado unos lotes para comerciantes compuestos por un valor equivalente a 27.620 pesetas, compuesto de distintos valores de las monedas, varias monedas de distintos, para que ellos ya a partir del 1 de diciembre puedan acercarse, en este caso a Cucha, y tener, bueno, pues un mínimo de moneda con el que familiarizarse y hacer frente a las necesidades de los próximos días. No hay tiempo para más. Lo siento, Javier Pintado desde la Cámara de Comercio, Carmen Alzán desde Cucha, gracias a los dos por vuestra sabiduría en esta materia y veremos qué ocurre ese 1 de enero del 2002. Esperemos que sea rápido. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, nos despedimos. Eskerrik asko, Gentzule, eta Renate, gracias.